digamos, en todo su proceso de desarrollo. Sigo adelante. Desde el nacimiento en adelante, nosotros podemos ver que los chicos atraviesan distintas etapas, ¿no? Entonces hay etapas que, como vemos, son diferentes para hombres y mujeres. Aunque tengan la misma denominación, fíjense ustedes, echándole una mirada rápida a este cuadro, que podemos ver que tanto la niñez, la pubertad, la adolescencia y la adultez, en varones y en mujeres, se dan en momentos diferentes, con pequeñas diferencias entre uno y otro. O sea, todos atraviesan el mismo proceso, todos pasan por la niñez, todos pasan por la pubertad, la adolescencia y la adultez, pero digamos que hay momentos diferentes en cada uno de ellos. Y ahora vamos a ver más adelante, voy a dedicar un pequeño momento para puntualizar por qué se da de esta manera tan diferente. Y nosotros como docentes tenemos que estar, o por lo menos saberlo, y aunque a veces lo sabemos de alguna manera, creo que en algunos casos lo relativizamos. Acá la idea sería que nosotros le pongamos énfasis y más atención a esto. Acá vemos cómo a la larga de la vida, del crecimiento de un niño, de esa niñez hasta, desde la infancia, niñez hasta su adultez, el cuerpo del chico va tomando atraviesa distintas variables y los cuerpos son diversos. Eso lo podemos vivenciar entre los mismos jóvenes y niños, como también vemos que las proporciones de los mismos van cambiando, además que los cuerpos son diferentes, las distintas proporciones que el cuerpo va teniendo también van atravesando distintos momentos. A medida que el cuerpo crece, los segmentos corporales, de alguna forma, no crecen de la misma manera, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver que la cabeza, en relación al nacimiento hasta que alcanza su madurez, aumenta su tamaño por 2. El caso de los brazos lo hace por 4. El caso del tronco lo hace por 3. Y las piernas es la que manifiesta un mayor crecimiento, que en realidad crece 5 veces en la proporción desde que el chico nace. Fíjense entonces que de alguna manera estas variables, digamos, distintas formas que va adquiriendo el proceso del crecimiento del cuerpo de cualquier niño, de cualquier joven, lo que produce es que nosotros tengamos en un momento determinado que prestar más atención a algunas cosas, en particular dentro de nuestra clase. Fíjense también, para fortalecer esta idea, que al principio, en líneas generales, el cuerpo cuando va creciendo, al principio lo que más crece es el tronco, luego da paso a que es muy posible tener un niño que tenga un tronco mucho más grande que sus piernas, por eso las piernas después multiplican su crecimiento exponencialmente para equipararlo con el tronco y finalmente en la última parte, en la adultez, lo que se consolida totalmente es el tronco, o sea, la parte superior. Acá también entonces podemos ver de alguna manera que nosotros tenemos que prestar como docentes especial atención a que los miembros que no crecen en la misma medida ni todos armoniosamente, produce durante los procesos de crecimiento desajustes permanentes en los chicos, que nosotros debemos contemplar. A veces, por eso es posible encontrar que a veces hay muchas cosas que en una etapa determinada al chico le sale y posteriormente encontramos que creció, sus miembros empezaron a crecer en forma desproporcionada en relación a unos con otros, y aparecen esos desajustes, esas faltas de coordinación que no podemos explicar. En realidad sí la podemos explicar y la explicación es esta. De alguna manera, en general, o en la mayoría de los casos, lo que sucede es este crecimiento que se va dando de manera diferente. Hay algo que es clave,
que creo que es lo que verdaderamente para nosotros sería más interesante, que es lo que nosotros llamamos el pico de crecimiento. ¿Qué es el pico de crecimiento? Así explicado en forma muy sencilla. Bueno, es un momento donde todos los chicos vienen teniendo una línea de crecimiento que va siendo pareja, 2, 3 centímetros al año, va teniendo una linealidad ascendente en forma paulatina, pero en un momento se produce una explosión del crecimiento. Una explosión donde por ahí se rompe esa línea que veníamos llevando y de 3 centímetros anuales pasamos a crecer 7, 8 en 3 meses. Es eso que cuando por ahí la mamá dice que le guardó la ropa al chico de la escuela y cuando se la puso después de las vacaciones le estaban faltando 5 centímetros, 6, 7. Y empiezan a vislumbrar cambios muy importantes en el chico de los que ahora vamos a mencionar. Esos picos de crecimiento no son iguales en hombres y mujeres. En líneas generales, ese pico de crecimiento se da antes en las niñas, alrededor de los 11 años, 12, y en los varones alrededor de los 13, 14 años. Ese pico de crecimiento marca un montón de cosas. Marca realmente el inicio de un cambio muy importante en los chicos, un cambio verdaderamente significativo en ellos, tanto en varones como en mujeres. Al principio podemos, si nosotros observamos en una clase de educación física, inclusive hasta el primer ciclo de la escuela primaria, es muy fácil ver que los varones y las mujeres durante las situaciones de juego no presentan grandes diferencias. Por supuesto que el proceso de crianza, todavía para hablar mucho más, pero el proceso de crianza marca algunos cambios. A ver si podemos silenciar ese micrófono. ¿Ya te golpeaste, José? Oh, Dios. Ahora el otro dedo. Diego, ¿dónde estás vos? Allá, dale. Venga, Lucy, más acá. Voy hacia adelante, haciendo pasos. 1, 2, 3, 4. Estoy esperando. Al compañero y doy la pelota al compañero. Sí, no lo lleva. Mirando. Tiene un curso, Julián. Estoy tratando de identificar a la persona para silenciar. Va bien. Bien. Mirá, mirá una. Si acá era mucho, ¿sí? Omar Quiroga creo que tiene el micrófono. Vamos. Acordate, Lucy, los codos para afuera, no para adelante, para afuera. Estoy silenciando. Muchas gracias. Estaba silenciando, Marto, los micrófonos que estaban. No, está bien, no hay problema. Discúlpenme que interrumpí, pero si no nadie me va a poder escuchar. Durante la infancia yo estaba diciendo que en principio era muy factible ver que hasta el primer ciclo de la escuela primaria hay chicos que de alguna manera uno puede verlos en la clase y no notamos grandes diferencias en cuanto a su motricidad, desarrollo de la velocidad, inclusive algunos componentes de fuerza, y no nos sorprendería ver que alguna niña tiene capacidades inclusive superiores a los de los varones. Dije, tenemos que observar también dónde el ambiente en que fueron criados. Pero a partir de la pubertad, de esos tipos de desarrollo, aparecen serios cambios muy interesantes. Por ejemplo, aparecen en el caso de los varones, empiezan ya a tomar distintas, aparece el vello púbico, aparecen los cambios de voz, el ensanchamiento de sus hombros, en las caderas la mantiene medianamente bien, igual en proporción, pero ya empieza a tomar otra dimensión, otras características el cuerpo del varón. Como lo mismo pasa con las niñas, cuando después de su pico de crecimiento
En general muchas veces coincide con la primer menarca. Ahí aparece el desarrollo de los senos, aparece también vello púbico. No cambian tanto los hombros, pero sí aparecen cambios en la cadera, en un ensanchamiento de la cadera. O sea, empiezan a aparecer, digamos, distintos cambios que nos empiezan a dar a nosotros como docentes un indicio de que ya ese chico o chica experimentó su pico de crecimiento, además de que lo podemos observar en cuanto a la talla, pero no solo en la talla es que lo podemos detectar, sino que en una primera mirada, cuando dejamos de verlo y lo volvemos a encontrar, encontramos a casi a una persona notablemente cambiada. Bueno, entonces, ahora podemos ver esta imagen que de alguna manera nos está marcando algo que debemos tener en cuenta dentro de nuestro ambiente de trabajo, nuestra clase, dentro de una escuela. Acá vemos a estos tres jóvenes, que los tres jóvenes tienen 14 años de edad. Pero en estos tres jóvenes que tienen todos 14 años de edad, pasa lo siguiente. Encontramos quizás a uno, el del medio, que represente de alguna manera una edad acorde a lo que tiene que ser. Otro que a lo mejor creció anticipadamente. Y otro a lo mejor que todavía no experimentó su pico de crecimiento. Es muy factible que dentro de un grupo de trabajo nosotros nos encontremos con tres jóvenes de la misma edad, con tres tipologías totalmente distintas. ¿Y eso qué, cómo lo llamaríamos? ¿Qué relación tiene? ¿En qué influye en nuestra clase? ¿En qué influye en la relación con el desarrollo motor de un chico, con la enseñanza del deporte, sea el atletismo, sea cualquiera? Bueno, de alguna manera acá podemos ver claramente lo que nosotros llamamos el pico de crecimiento. Nosotros habíamos dicho que un pico de crecimiento se daba en general en los varones alrededor de los 13 de 14 años. Pero de repente puede suceder, sin lugar a duda, que un chico, esa edad no es como que cumplí 14 ya desarrollé, no es así. Sabemos que no tiene una relación, estos son valores aproximados. Entonces puede ser que un chico experimente su pico de desarrollo antes de esa edad, de los 13, 14. Es muy posible que un chico alrededor de los 12 años experimente un pico de desarrollo, haga ese crecimiento exponencial y termine siendo como esa figura de la derecha que nosotros veíamos, tres chicos, el de la derecha, es ese que tuvo lo que se llama una maduración o desarrollo temprano. Esa maduración temprana puede darse por anticipado a la edad promedio del pico de crecimiento de todos los chicos. Pero puede suceder todo lo contrario. Puede suceder que pasados los 14 años un chico no experimente todavía ese pico de desarrollo. Lo vemos en relación al contexto de todos los demás alumnos, que lo vemos como si fuera de un año anterior, lo vemos chiquito, lo vemos como que tímido, con grandes diferencias físicas, más aniñado en relación al resto. Y por ahí ese chico, ¿no?, termina experimentando su pico de desarrollo 1 o 2 años después de la edad promedio. Algo que eso lo llamaríamos un desarrollo tardío o maduración tardía. Entonces, este cuadro lo que quiere mostrar de alguna manera, y lo que intento explicar de la foto anterior, que veíamos tres jóvenes con distintos tamaños, que nos puede suceder tranquilamente que dentro de una clase encontremos chicos de maduración temprana, chicos de maduración tardía y que un resto de la clase
medianamente con pequeñas diferencias vayan desarrollando en forma pareja. Lo mismo acontece con las niñas. De alguna manera, lo mismo que acabo de explicar recién con los varones, las niñas tenían 11, 12 años, edad de pico de crecimiento, pero puede ser que comiencen prematuramente alrededor de los 10 o tardíamente cerca de los 14. A modo de resumen, entonces, podemos decir que podemos encontrar hasta 4 años de diferencia, si lo miramos en ese sentido, entre lo que sería un desarrollo temprano y un desarrollo tardío dentro de un mismo grupo de trabajo. Entonces es posible que de alguna manera que los varones que a los 14 años tenían medianamente como promedio su pico de crecimiento y las niñas medianamente como promedio cerca de los 12, acá vemos tranquilamente que podemos encontrarnos con chicos que tempranamente puedan hacerlo 2 años antes o tardíamente 2 años después. Entonces, tranquilamente dentro de un grupo de trabajo podríamos tener chicos de estas características. Entonces, a veces nosotros tenemos, digamos, si no conocemos esto o no le prestamos debida atención, podemos cometer el siguiente error. Sobrevalorar a un chico que haya madurado tempranamente o desestimar a un chico que tenga una maduración tardía. ¿Por qué? Porque en este momento, para mi grupo, ese chico no está rindiendo. Yo lo veo que está lejos, un abismo con respecto a la media de mi grupo. Pero a lo mejor lo que no contemple es que tiene una maduración tardía. Y por ahí sobrevaloro a aquel que le sale todo, que rápidamente resuelve, y a ese parecería ser que va a ser el gran talento del futuro, pero yo no reparé o no consideré que puede ser a lo mejor un proceso de maduración temprana. O sea, esto no quiere decir que un chico que madure tempranamente puede llegar a ser un talento el día de mañana, pero a veces puede ser que sea un talento para ese momento producto de esta maduración temprana en relación al grupo al cual él pertenece. Entonces nosotros como docentes, como formadores, como profesores, como lo que sea, tenemos que tener muy en cuenta estos procesos de desarrollo porque marcan también momentos diferentes para el desarrollo deportivo de un chico. Vale también decir que en estos procesos de crecimiento y desarrollo sabemos que de alguna manera existen crecimientos óseos, cosas que nosotros no alcanzamos a observar. En estos procesos de crecimiento existen placas de crecimiento porque el hueso crece longitudinalmente, tensa los músculos que deben ir adaptándose paulatinamente a ese crecimiento. Y hay en esas placas de crecimiento que luego se van completando y desarrollando con el tiempo, de alguna manera hay células óseas que son muy activas, que trabajan y que van estirando y haciendo que ese hueso vaya creciendo. Pero cuando ese proceso también se produce, los huesos y los músculos que se insertan en los extremos se debilitan y hacen una fuerza terrible porque hay una lucha entre un hueso que se estira y un músculo que tensa todo ese aparato, y si a eso nosotros lo sumamos la actividad física que nosotros realizamos, eso podría ser motivo de futuras lesiones. Entonces nosotros como docentes, como formadores, también tenemos que mirar todas las cosas que derivan de determinar un pico de crecimiento de un chico, o por lo menos alcanzar a verlo, ¿sí? Entonces, como un poco resumiendo todo esto que hemos hablado, podemos decir que es importante que nosotros nos concentremos de alguna forma en mirar un poco los picos de crecimiento, las fases de crecimiento más que la edad que el chico tenga. Porque creo que es relevante observar estos distintos momentos, mirar estos picos de crecimiento, aprender a leerlos
como para interpretar lo que le pasa al chico. Y nosotros como profesionales estar atentos a estas cosas. También tenemos que ver que cuando el chico crece, se producen los distintos desajustes motores que tenemos que ser pacientes y darle el tiempo suficiente a que vuelva a madurar, a que vuelva a tener, digamos, idea de su proporcionalidad para que sus segmentos estén acordes a todo su proceso coordinativo. A veces también es interesante que nosotros ayudemos a los chicos a que ellos interpreten de alguna manera las cosas que le están pasando, porque hay veces que hay cosas que me salían y ahora no me salen, y yo que quería y esto. Bueno, de alguna forma también nosotros tenemos que tener esa capacidad de poder hacer que los chicos comprendan lo que les está pasando, interpreten cada uno de los cambios que su cuerpo van sufriendo. A veces pensar lo que dije antes, que los criterios que yo tengo que tener para medir a los chicos tienen que tener de alguna manera, mirar un poco en la altura, en su crecimiento, en su peso y en su desarrollo físico. Yo tengo que estar muy atento a estas cosas. Por eso siempre tengo que retomar o profundizar el aprendizaje de las habilidades. Las habilidades van sufriendo cambios permanentes y en un momento determinado yo adquirí estas habilidades, pero después esas habilidades se desajustan, o sea que el desarrollo de ellas y el aprendizaje de las mismas son permanentes. Y creo que es fundamental entender que ellos a veces no desestimar a los chicos que tienen un desarrollo tardío, porque a veces el chico que tiene un desarrollo tardío puede ser a futuro el campeón o un chico, no hablemos de campeón, estamos mal dentro de la escuela, pero sí puede ser un futuro talento para el día de mañana en cualquier deporte, no solo en el atletismo. Y en realidad también prestar atención en esos momentos de crecimiento, evitando utilizar ejercicios de fuerza excesiva en aquellos miembros, como puede ser fémur, que son huesos que crecen en una forma desproporcionada en el momento de los picos de crecimiento. Bien, hasta acá de alguna manera terminamos con esta primera parte. Permítanme que dejo y voy a compartir otra slides. Después al final vamos a tener una ronda de preguntas, así que por favor anoten todas las dudas que tengan o aportes que alguno de ustedes quiera hacer. Y también vuelvo a recordar, antes de seguir hablando de la segunda parte, que cuando finalice el módulo 3, la semana próxima, ustedes van a recibir material referido al módulo 1, 2 y 3 juntos. Así que no se hagan problema porque si alguno el otro día no escuchó la presentación inicial y preguntan si vamos a tener material de este curso, sí lo van a tener finalizado en 2 oportunidades. Finalizado el módulo 3 y finalizado el módulo 6. Bueno, entonces, todo este camino recorrido que nos hizo pensar de alguna manera en cómo los chicos crecen, en la importancia de determinar los picos de crecimiento, cómo el crecimiento produce el desajuste de las distintas habilidades y finalmente contemplar de alguna forma los distintos momentos de crecimiento de los chicos y entender y no dejarnos confundir ni por aquellos que han madurado tempranamente, ni por aquellos que todavía no han madurado y no descartarlo porque aquellos que maduran tardíamente pueden ser relevantes en el futuro. Pero todo esto giraba en torno a las habilidades, ¿no? Porque el atletismo no es más que aprender habilidades. Nosotros estamos permanentemente trabajando y desarrollando diferentes habilidades. Entonces,
vale la pena de alguna manera que pensemos, que nos demos también un tiempo nosotros como docentes y como formadores, en comenzar a pensar qué pasa cuando un pibe aprende una habilidad. ¿Qué le está sucediendo a ese chico cuando aprende una habilidad? Entonces, vamos a hacer un pequeño recorrido sobre las habilidades, porque cómo es el proceso de la vida. Vamos a ver que por ahí hay muchas cosas que nosotros hacemos en la cotidianeidad, pero que nunca le prestamos no nos pusimos a pensar específicamente lo que le está pasando al pibe cuando yo le estoy enseñando esto o aquello. Y esto es muy interesante desde la mirada de la enseñanza de las distintas habilidades. En principio, decimos que alguien es hábil, una persona es hábil. ¿Cuándo una persona es hábil? Me van a decir cuando es como Messi. Bueno, puede ser. Pero Messi, siguiendo el ejemplo de Messi, ya que lo nombré, decimos que es hábil porque cuando hace algo, hace el movimiento justo y correcto en el momento que lo estamos esperando. Cuando lo vemos hacer algo, parecería ser que lo hace sin esfuerzo, ¿no? Con una gran eficacia. Cualquier persona que ve eso ya se da cuenta. Y además hace los movimientos coordinado y con, digamos, dándole a cada momento, a cada acción el tiempo que necesita. Lo hace veloz y preciso. Y al revés, es el movimiento, cada acción que uno ve de afuera que ejecuta una persona lo hace con fluidez. Bueno, cuando una persona reúne de alguna manera todas esas características, podemos hablar de que de alguna forma está realizando, esa persona es hábil o tiene la habilidad para hacer tal o cual cosa. Y finalmente, cuando lo hace todo ese conjunto, logra el resultado que esperamos que consiga. Entonces, hay muchas maneras de calificar a una persona como hábil. Y esa persona que es hábil porque hace una técnica, o sea, muestra una técnica y la hace con habilidad. Esa técnica, ¿qué es una técnica? Digamos que la técnica es un bloque de algo que se construye. Yo estoy tratando de que alguien lance de una manera determinada, entonces yo tengo que construir un bloque, construyo un movimiento para que lo haga en forma eficaz. Eso es la técnica, es un bloque de construcción para realizar algo que se hace en forma eficaz, ¿sí? La técnica podría también calificarse como una forma de hacer una tarea sencilla. Inclusive hay dentro de los deportes hay distintas habilidades que suelen clasificarse. Ustedes habrán escuchado hablar de deportes abiertos y deportes cerrados, que tiene que ver de alguna manera con los distintos tipos de habilidad y la relación que tiene el oponente cuando uno las distintas habilidades. Por ejemplo, los deportes de conjunto en realidad se dicen que son abiertos porque a veces la acción del contrario hace modificar esa habilidad o esa técnica en la ejecución y entonces el resultado final es un poco así como incierto, está rodeado de un marco de incertidumbre. El atletismo es un deporte cerrado donde a pesar de que están presentes ciertas habilidades, digamos, yo sé que a mi oponente, en el caso de la velocidad, él corre por un andarivel y el otro, y el resultado es correr más rápido que él. No hay nadie que se me cruce en el camino, que me quiera evitar, que yo lo tenga que esquivar y que no sepa cuál va a ser el resultado. Yo ya sé que si corro más fuerte que él, le voy a ganar y el viceversa. Pero entonces, digamos que la incertidumbre acá no es tan grande, aunque dentro del atletismo podemos decir que hay algunas pruebas que son más inciertas, como el caso, podemos decir, de algunas pruebas de resistencia, donde de alguna manera hay un oponente que a través de alguna táctica o estrategia podría
considerarse que el resultado final podría estar circunscrito a la acción del oponente. Un poco también para ilustrar un poco las características que tiene nuestro deporte. También hablamos de las habilidades. A veces cuando enseñamos en la escuela, pensamos, bueno, cuando yo voy a enseñar esto es más bien algo sencillo. Es una habilidad que lo llamamos hay habilidades que son más simples, aparentemente, de enseñar, y otras que realmente son lo que llamaríamos habilidades más complejas, ¿no? Que a priori, si nosotros armamos un juicio de valor o queremos hacer una clasificación de las habilidades, podemos decir algunas que son más simples y otras más difíciles de enseñar. Pero a veces no debemos siempre hacer ese análisis tan burdo, porque en realidad a veces puede suceder que lo que es muy fácil para uno no lo sea tanto para otro. Pero cuando nosotros medimos la enseñanza de cualquier habilidad, en líneas generales pasa que sabemos cuáles son algunas habilidades que son más sencillas de enseñar, más fáciles de enseñar que otras. Pero cuando nosotros vamos o enseñamos las habilidades, de alguna manera quien recibe esa enseñanza atraviesa un proceso. La habilidad, si analizamos ese proceso de la enseñanza, va mutando, va pasando por distintas etapas ese aprendizaje. Y hay 3 fases que podemos analizar o empezar a ver dentro del proceso de la enseñanza, ¿no? ¿Cuáles serían esas 3 fases del aprendizaje? Verán, hay una fase inicial a la que nosotros le llamamos la fase del pensamiento, donde el pibe lo que empieza a calcular es qué hacer. Ahora después vamos a describir cada una de ellas, inclusive vamos a ver algún video para que yo no sea siempre el que tengo que hablar, y vamos a romper esta charla con algún video para ver si podemos tener una comprensión más profunda. Entonces tenemos una fase inicial donde el chico, llamamos fase del pensamiento, llamamos que el chico calcula lo que tiene que hacer. Ahora lo vamos a extender en eso. Luego hay una fase intermedia, fase inicial, fase intermedia. ¿Qué pasa en la fase intermedia? Es la fase prácticamente donde realmente empieza a producirse el verdadero aprendizaje, donde hay una exploración, ya lo vamos a detallar, donde aparece el ensayo y el error, la ejecución, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es lo que es la fase intermedia. Y una tercera fase que es la avanzada. Es la fase donde ya ahí podemos hablar de la habilidad, de esa habilidad que nosotros, que yo comencé cuando empecé a hablar en este módulo. Entonces, donde en realidad ahí se pone de manifiesto el grado de incorporación o de habilidad que tiene ese jovencito. Entonces, fase inicial, fase intermedia, fase avanzada. La primera, aprendo la habilidad. La segunda, empiezo a practicarme y desarrollarla. Y la tercera, donde realmente podemos decir que la cosa estaría incorporada. Pero vamos a verlo un poquito mejor. ¿Qué pasa en la fase inicial? Yo quiero enseñar una nueva habilidad. Me paro frente a un chico y quiero decirle que hoy quiero enseñarle tal cosa. Entonces, ¿qué hablo? Hablo sobre la habilidad. Le tengo que explicar, mirá, vamos a hacer tal cosa. El chico que empieza ahí, empieza a entender lo que yo como docente quiero que él haga. Estoy en la fase inicial. A veces necesito mostrar lo que quiero que él aprenda y explicar detalladamente lo que él va a aprender. Eso ayuda a que el chico entienda. Acuérdense que era la parte que el chico entendía o interpretaba. Para eso yo necesito a veces desarrollar una metodología de trabajo, un método didáctico que permita que el chico entienda lo que tiene que hacer.
para que él pueda empezar a practicarla. Entonces, la primera etapa es como yo te presento a vos lo que tenés que hacer. Entonces, de esa forma el chico interpreta qué es lo que tiene que hacer. Posteriormente, una vez que ya interpretó lo que tiene que hacer, empieza lo que se llama la fase intermedia. Bueno, ¿qué es la fase intermedia? Bueno, la fase intermedia se dice que es la parte donde empieza a enriquecerse lo que se llama el programa motor. Ahora vamos a hablar específicamente del programa motor y vamos a ver un videíto para que podamos interpretar a qué se llama el programa motor. Ese programa motor se inició en la fase inicial, cuando el chico empezó a interpretar lo que tenía que hacer, pero se empieza a desarrollar en esta fase intermedia. En esta etapa yo tengo que estimular al chico enormemente en los cambios, tengo que corregirlo, tengo que variarlo, tengo que tener recursos para que pueda ejecutar lo que yo quiero que él aprenda de la forma correcta. Entonces, yo tengo que buscar todas las variables que necesite para que el chico de alguna manera empiece a interpretar y a ejecutar y practicar la habilidad de la mejor manera posible. Todos nuestros movimientos empiezan acá, en la corteza motora. La corteza motora primaria se encuentra en una franja de cerebro en forma de vincha y está organizada más o menos No se como ve. un mapa de las partes No del se ve el cuerpo. video, profe. No se ¿No ve. se ve? Las partes que requieren... Alto, ¿no lo están viendo? No, no se ve, Omar, ¿eh? A ver, voy de vuelta. Compartir pantalla. Todos nuestros... Pará, No, no se ve. no se veía, pero no sé qué pasó. Espérenme un segundito por ahí. Déjenme compartir de vuelta. Menos mal que me avisaron, ¿eh? Sí, sí. Ahí está. Antes Todos que... nuestros Ahora, movimientos empiezan... ¿se ve el video ahí? En la cabecita. Sí, ahora sí. Ahora se ve, Omar. Gracias. Y discúlpenme. Vamos de vuelta con este video, ya que lo corté, ahora explico. Vamos a interpretar lo que hablamos acerca del programa motor, ¿no? En esta fase intermedia, ¿qué pasa en el programa motor? ¿Qué es un programa motor? Entonces, a ver, fíjense qué interesante, por lo menos me resulta a mí, poder interpretar esto. Acá, en la corteza motora. La corteza motora primaria se encuentra en una franja de cerebro en forma de vincha y está organizada más o menos como un mapa de las partes del cuerpo. Las partes que requieren movimientos más finos están representadas con una mayor superficie de la corteza. Así, las manos, los labios y la lengua se llevan una porción mucho más grande que, por ejemplo, los pies. En esta parte del cerebro y en sus áreas adyacentes se crean los planes motores que luego ejecutamos. Un grupo de amigos jugando al deporte más popular del planeta. En este momento hay mecanismos de movimiento mucho más complejos de lo que imaginamos. Corner. La pelota vuela hacia el área. Los ojos del jugador la siguen atentamente. A pesar de que la pelota se mueve, sus ojos son capaces de seguirla suavemente. Está usando un circuito cerebral completamente dedicado a seguir objetos en el campo visual. Al mismo tiempo, hace predicciones sobre dónde va a terminar la pelota. Teniendo una posición estimada de dónde va a estar la pelota, su corteza motora arma un plan, la secuencia de movimientos que van a realizarse. Una copia de ese plan bajará por la espina dorsal para ser ejecutado, y otra copia irá a la corteza somatosensorial para hacer una predicción de lo que nuestro cuerpo debería sentir si el movimiento se ejecuta correctamente. A la escalofriante velocidad de 550 kilómetros por hora, salen los impulsos nerviosos en dirección a los músculos. Cada impulso se traducirá en la contracción de un grupo de fibras musculares.
Cada fibra se contrae en el momento y con la tensión adecuada para generar un movimiento fluido y coherente. Comenzado el movimiento, empiezan a subir por la espina dorsal las señales de nuestra piel, músculos y articulaciones que nos informan cómo se está ejecutando nuestro plan motor. Señales de presión del pie contra el botín al iniciar la carrera, el viento en la cara, la tensión en los gemelos y cuádriceps al momento del salto, el piso despegándose de los pies y finalmente la pelota golpeando la cabeza. Esas señales se comparan con la copia del plan motor que había sido enviada a la corteza somatosensorial. En el instante del cabezazo, el jugador siente si la acción que ejecutó es la que esperaba. Sabe con cierta probabilidad si va a hacer gol o no. Bien. A veces me pregunto por qué muchísimos lanzadores, atletas, cuando después de lanzar y vivencian ellos mismos, cuando apenas sale el implemento de su mano, ya gritan de una forma muy especial. A veces gritan para transmitir fuerza al lanzamiento, pero en otras ocasiones ellos se dan cuenta cuando hicieron un gran lanzamiento. Tiene que ver con esto, cómo ellos interpretan ya un movimiento. Pero para que eso les pase, ya tienen que haber pasado al otro grado, al grado de la habilidad. Pero el programa motor se va desarrollando así, por eso es muy importante en esta etapa intermedia, enseñar claramente los ejercicios, corregir, ayudar a vivenciar los movimientos exactos para que cuando nosotros creamos este programa motor que se va a ir desarrollando, y ahora vamos a ver cómo en la etapa siguiente también vamos a interpretarlo, este programa motor, ¿no?, que se va generando, esta imagen que vamos llevando de todos los movimientos y la transmisión sensorial que hacemos a las distintas partes del cuerpo, tienen que estar, esta vivencia se da a través de esta etapa intermedia, fundamentalmente en esta etapa intermedia. Ahora estamos viendo, ¿no? ¿Sí? Si alguno me contesta. Sí, Omar, Sí, se ve bien. Sí, muchas gracias. Discúlpenme para saber si estamos en sintonía. En esta fase avanzada que acabo de ver ahora, que sería la tercera, ya cuando el deportista dijimos que esta es la etapa más de la habilidad propiamente dicha, cuando ya el movimiento se ejecuta con fluidez, se empieza a ser más preciso, donde empiezo a alcanzar el objetivo que quiero. De alguna manera acá los movimientos el atleta o el chico ejecuta el movimiento con cierta confianza. En esta etapa en realidad aparece, hay eficacia en el movimiento, pero acá es donde nosotros como formadores, quizás no tanto en la escuela, pero sí, porque nosotros por ahí en la escuela navegamos más entre la parte de inicial e intermedia del desarrollo. Pero si mañana tenemos la suerte de seguir trabajando en clubes o en algún otro ámbito de alto rendimiento, sabemos que en la mayoría de los trabajos que realizamos después es en la etapa avanzada, donde en realidad nosotros tenemos que perfeccionar el movimiento, ser más fino en las correcciones, pero también en esta etapa el chico, desde el lado de la corteza somatosensorial que recién vimos, donde toda la información le indica al chico o a la persona que ejecuta si ese movimiento fue muy bueno, más o menos, el chico ya interpreta en esta etapa eso, se da cuenta de sus propios errores, sabe cuando algo lo hace mal y hasta te lo puede decir, sí, hice tal cosa, no bajé el codo, no hice tal otra que vos me dijiste. Entonces aparece, esto ya podemos ver que el chico ejecuta y hay, en esta etapa avanzada la mayoría de los movimientos que hace son la mayoría más correctos que incorrectos, lo cual no quiere decir que yo no tengo que estar permanentemente corrigiendo, porque está en una etapa de perfeccionamiento, de un grado más alto de la habilidad. Ahora vamos a ver otro pequeño videito cortito de qué pasa, no solo a partir de la etapa intermedia y en la etapa avanzada, se empieza a dar a nivel cerebral
una serie de circuitos que se empiezan a fortalecer. Nosotros decimos que parte de ese desarrollo de ese programa motor se da a través de un intrincado red del sistema nervioso. Pero miren lo que pasa de alguna manera cuando nosotros con los chicos ejecutamos una habilidad y la repetimos y la empezamos a perfeccionar y logramos llegar a esta etapa avanzada. Pero no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Identificamos dos regiones en concreto que conectan el cerebelo con la corteza cerebral. El cerebelo está muy implicado en la coordinación del movimiento, en la fluidez y la velocidad de los movimientos. Es una región crucial para el control de la motricidad. El análisis del cerebelo de los expertos arrojó resultados sorprendentes. Contra todo pronóstico, el cerebro no había construido nuevas redes entre las regiones implicadas en la ejecución del movimiento. Al contrario, simplificaba los circuitos neuronales y reducía el número de conexiones. Resulta desconcertante, porque cabría suponer que la excelencia debería reforzar los circuitos. Pero si lo vemos de otra forma, podemos decir, yo no tengo necesidad de ese circuito. Ese circuito me impide realizar mi tarea. Por tanto, la supresión o el debilitamiento del circuito me harán mejor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que de alguna manera nosotros tenemos una serie de circuitos que a través de la ejecución y de la reiteración del movimiento, aparentemente lo que sucede no es que se crean más circuitos, sino que al revés, se anulan algunos y se te potencian los que vos necesitas para hacer la habilidad esa adecuadamente, se perfecciona ese circuito. Y si lo pensamos, tiene una cierta lógica. A veces cuando nosotros desarrollamos una habilidad, voy a poner un ejemplo X, de hacer jueguitos con la pelota, ¿no? Hacíamos un montón de jueguitos con la pelota y de repente mi sistema que va anulando ciertos circuitos y potenciando los circuitos que yo necesito para el desarrollo de esa habilidad. Si yo dejo por mucho tiempo de hacer esos jueguitos, ¿qué le va a pasar a ese circuito? Va a dejar de fortalecerse y va a parecer aplanarse como el otro, quizás no al mismo nivel. Ahora, si de pronto yo quiero volver a hacer jueguitos, a lo mejor puedo lograr alcanzar nuevamente esa habilidad que tenía anteriormente más rápidamente. ¿Por qué? Porque esos circuitos en algún momento fueron trabajados y de alguna manera yo puedo volver a fortalecerlos. Es interesante saber lo que le pasa al chico cuando nosotros trabajamos las distintas habilidades. Por eso me parece interesante que como formadores nosotros podamos también hacer un análisis de estos momentos que el chico vive cuando empieza a aprender una habilidad. Esto es poner la mirada desde el lado del chico, ¿no? Desde el lado de cómo el chico realiza el aprendizaje de los distintos ejercicios. Pero también hay otra mirada que tiene que ver de quien le enseña a la habilidad. Entonces, también del lado de que la enseña pueden pasar cosas. Nosotros habíamos hecho como una división recién entre unas habilidades sencillas y habilidades más complejas. Más allá de decir que lo sencillo y lo complejo tenía cierto grado de subjetividad, en líneas generales sabemos que hay métodos que son más sencillos para aprender una habilidad y métodos que hay habilidades, que son más sencillas de aprender y otras que son más complejas. En realidad, se dice que lo sencillo es eso que uno saca rápidamente. Cuando me dicen, miro, me explican, ejecuto y me sale rápidamente. Cuando hago eso puedo decir que la habilidad es sencilla, en líneas generales. Pero mucho de lo sencillo, por eso dije, lo sencillo para uno puede ser complejo para el otro, tiene que ver con
lo que nosotros desarrollamos en la motricidad de cada uno de nuestros jóvenes a temprana edad. Por eso a veces esa diferencia de lo sencillo y lo complejo, porque lo que un pibe desarrolla a una edad determinada, después va a permitir que los aprendizajes de las habilidades se vean facilitados. En realidad, acá también hay que tener en cuenta que no solo podemos considerar que la habilidad es sencilla porque el pibe la aprende rápido. Vuelvo al concepto anterior de maduración temprana, maduración tardía. A veces esos procesos madurativos hacen también que los chicos alcancen la incorporación de la habilidad también más tempranamente. Pero más allá de ese detalle, y más allá de lo dicho, la manera en que yo enseño las habilidades sencillas se basan en dos preceptos generales. Un primer precepto es el modelo de la imitación. Un chico puede aprender una habilidad por imitación. Ahora vamos a ver cómo. Y otro método es el método que yo llamo, que en general es uno de los que más utilizamos nosotros en nuestro ámbito escolar, que es el método de demostración, explicación, ejecución y corrección. O sea, ahora vamos a hacer un análisis de cada uno de ellos. ¿Qué pasa con el método de imitación? Es lo más fácil del mundo, ¿no? Esas situaciones donde yo le digo a un chico, mirá, tenés que hacer un salto hacia adelante con dos piernas. Y le digo, te parás así con las dos piernitas, lleva los bracitos hacia atrás, le muestro, el pibe me mira y en realidad va y ejecuta. Por ahí lo que tengo que hacer en ese momento es una pequeña corrección, pero realmente la habilidad con solo el pibe observarla, lo puede hacer con mucha facilidad. Esto es aprender una habilidad por imitación. Siempre, a veces cuando me toca dar alguna charla de esta, recuerdo, y a veces traigo un ejemplo que yo tenía, manejaba un grupo de running, donde hacíamos con adultos, en el inicio de la clase, una serie de ejercicios de coordinación o circuitos de coordinación que yo creía que eran importantes para la motricidad general de las personas, más allá de lo atlético. Como esas personas eran adultas, muchas de ellas llevaban a sus hijos que se habían hecho amigos entre ellos. Y los chicos estaban mirando afuera los circuitos que yo hacía con los papás, en el cual hacía, no sé, ejercicios con escaleritas, conos, aros, a distintos ritmos y velocidades. Y los chicos aprovechaban para reírse un poco de la ejecución de los padres, que por supuesto eran a veces deficientes, a veces les costaba, etcétera, etcétera. Los chicos eran hasta ese momento simples observadores. Cuando terminábamos la actividad y yo llevaba a los adultos a una segunda parte de la clase, los chicos invadían el circuito y empezaban a hacer todos los ejercicios que yo había hecho con los papás, pero de manera correcta. Yo no tuve que explicarle nada a los chicos estaban afuera, observaban y ejecutaron rápidamente y de forma correcta los ejercicios que yo le había hecho hace un ratito hacer a los padres. Eso muestra la plasticidad que tiene el cerebro de los chicos en relación al del adulto. Y además, cómo es más sencillo para los chicos aprender por imitación también. Entonces, claramente ahí uno se da cuenta de este ejemplo que viene a colación de esto que estamos diciendo. El otro método que tenemos nosotros, en el caso de que no usemos la imitación para trabajar con los chicos, ese método que yo le dije de esto de explicación, de demostración, de explicar, de ejecutar, de dejarle tiempo que los chicos ejecuten y de volver a corregir. O sea, yo lo que hago es, doy una simple explicación, los dejo que practiquen en general, voy volviendo a corregir, voy
despejando y voy haciendo correcciones, y los chicos vuelven a ejecutar hasta que van acercándose al modelo. Y ahí yo voy interviniendo, y esto se da generalmente entre la etapa inicial y la etapa intermedia. Este es un método muy común que nosotros utilizamos dentro de la escuela para enseñar cualquier tipo de habilidades, o sea, demostramos, explicamos, dejamos que practiquen, vamos haciendo resaltamos la ejecución correcta, si hay errores los vamos corrigiendo y dejamos que los chicos sigan ejecutando. De alguna manera es un circuito que se va retroalimentando permanentemente. Pero esto es posible hacerlo con las habilidades que son más sencillas, más fáciles de incorporar, pero las que son un poquito más difíciles, las complejas. Las que en su mayoría, cuando las tratamos de transmitir o enseñar, sabemos que encierran para los chicos ciertos niveles de dificultad. Nosotros esto en la escuela lo vemos, y lo vemos. Generalmente, por eso después voy a relacionar el desarrollo del atleta con las habilidades. De alguna manera pasa en la escuela que cuando las habilidades atléticas se van pareciendo más a las habilidades propiamente, la ejecución de la técnica correcta de un movimiento, ahí empiezan a aparecer lo que se llama la habilidad compleja. Entonces, la habilidad compleja es aquella que no se puede hacer fácilmente de un movimiento, de una acción, como habíamos dicho antes. No va a requerir de mucho más tiempo de enseñanza o de otro modelo didáctico, proceso didáctico para poder aprender. Entonces yo tengo que saber, entender qué representa la habilidad que estoy enseñando para cada uno de los chicos y me voy a parar en algún método para poder enseñar. Generalmente cuando hablamos de la enseñanza, de las habilidades más difíciles o complejas, hablamos de dos métodos. Uno que se llama modelar y otro que se llama encadenar. Modelar y encadenar podrían ser dos modelos para poder enseñar técnicas que son más complejas o difíciles. ¿Qué sería modelar, no? Una habilidad, ¿no? En realidad, modelar una actividad, uno dice que a veces hay un término que dice que es como ser un escultor, que uno de alguna forma va construyendo, moldeando eso que quiere enseñar hasta transformarlo en lo que quiere hacer. O sea, lisa y llanamente yo le llamo generar un proceso didáctico donde yo voy describiendo distintas acciones que van llevando al chico desde lo más fácil y lo voy complejizando, desde lo más fácil a lo más complejo, lo que habitualmente decimos, ¿no? Yo mostramos la habilidad completa, cómo sería, para que el chico ya vaya internalizando y como siempre decimos, hay que saber lo que tiene que hacer, lo que va a aprender. Entonces empiezo a buscar formas fáciles o simples para ir incorporándolas de a poco y haciéndolas cada vez un poquito más difíciles y más complicadas en la medida que lo que va incorporando lo ejecuta bien. Le doy la posibilidad de que eso que va ejecutando lo vaya haciendo en forma más fácil y manteniendo cierta dinámica y ritmo de ejecución. Poco a poco lo voy haciendo más complejo hasta que logro la habilidad final y aquellos chicos que de alguna manera van teniendo dificultades, tengo que tener la capacidad de buscarle otras alternativas hasta que lo puedan lograr y hacer. Acá pongo a modo de ejemplo, por ejemplo, la ejecución, la enseñanza de la técnica de las vallas, donde en realidad yo puedo comenzar, si yo le presento a un chico una valla, se la pongo adelante y le digo, tomá, mirá, se pasa así, la hago yo y le digo, bueno, vamos a pasarla. Seguramente nadie la va a pasar. Primero por el miedo que genera la valla, que genera un impacto en cuanto al aprendizaje, pero por el otro lado, cuando de alguna manera
yo quiero que lo haga y sea exitoso, tengo que generar un proceso didáctico. Entonces yo puedo empezar a moldear la situación poniendo yo en el módulo 4, creo que vamos a hablar de la enseñanza de la valla, pero acá sintéticamente lo que hacemos es poner palitos separados en el piso a una distancia uno del otro, que el chico vaya pasando con ciertos pasos entre uno para tener una secuencia rítmica. Después esos palitos pasarán a ser cajas, conos, obstáculos que hagan perder el miedo. Después voy poniendo pequeñas vallitas, enseño de alguna manera cómo trabaja la pierna de ataque y de recobro, y después voy moldeando y voy poniendo pequeñas vallas más altas para que se vayan asemejando a las vallas convencionales. O sea, voy moldeando de lo más fácil a lo más difícil, creando, modelando la enseñanza. Es una manera de enseñar, una técnica que es compleja. Esta me permite moldear. Pero también hay otras técnicas que también tienen un grado más alto todavía de complejidad en cuanto a la ejecución y que no es tan fácil moldear. Entonces, en ese caso yo tengo que encadenar. ¿Qué llamamos encadenar? ¿Viste? Yo digo, hay una técnica completa, que se ejecuta. Esa técnica, como vamos a ver en los módulos 4, 5 y 6, está dividida en distintos momentos. Cada técnica del atletismo tiene distintos momentos. Entonces yo necesito, de alguna manera, cortar esos momentos, partirlos para que se entienda mejor, para permitir que esa habilidad compleja se divida en partes más sencillas. Yo necesito una habilidad extremadamente compleja, dividirla en partes más sencillas, porque si no, es imposible para aprender. Cada una de esas partes que yo corté vendría a ser como este eslabón, dice acá de la cadena, que lo que yo busco es esto, poder dividirlas para después empezar a unirlas en la medida que el chico va haciendo esa parte en forma correcta. Entonces yo tomo una parte de una técnica extremadamente compleja, que la llevo a lo más sencillo que pueda, le enseño para que la ejecuten correctamente, y cuando yo ya veo que la puede ejecutar en forma correcta, le agrego un eslabón o la otra parte de la técnica. Entonces voy uniendo hasta que finalmente el chico va a poder ejecutar la técnica completa de una manera eficaz. Esto generalmente se da en la etapa intermedia del desarrollo del atleta. Vieron que primero lo enseñábamos cómo era la técnica completa, le explico lo que quiere hacer. En la parte intermedia, ¿yo qué hago? Voy cortando para que el chico vaya aprendiendo, y cuando ya la habilidad la puede ejecutar en forma correcta y empieza a repetir el movimiento, ya estoy entrando en la etapa avanzada, ¿viste? Cuando ese circuito la se puta va que lo parió. Entonces, de alguna manera, creo que eso es una de las etapas más interesantes para las técnicas más complejas. Acá, a modo de ejemplo, les puse cómo se dividiría, digamos, un lanzamiento de la bala, cuál es la posición correcta, cómo trabajan los hombros y el codo, la posición, y por dónde empiezo. Bueno, en general me pongo a ver cuál sería la posición de fuerza. Acá está ubicada como eslabón número 5, la tomo, la saco, la desarrollo, junto con la descarga, que es el momento del empuje, empiezo a trabajar eso. Una vez que empiezo, que ya toma bien la bala, que puede tener la posición de fuerza en forma correcta, que manipula la bala, le voy agregando un desplazamiento y finalmente la recuperación. O sea, voy trabajando de a poco todo el lanzamiento de bala, que es una técnica que si yo la ejecuto y se la muestro a un chico y le digo hacela, no la puede hacer. Es más, insume hasta un riesgo hacerla en forma incorrecta.
¿Yo qué hago? Divido la técnica en pasos para poder después encadenarla e ir uniéndola. Entonces, acá vamos a hacer un pequeño repaso. Habilidades más simples, uso el modo de, puedo usar la imitación, puedo usar el método de explicación, demostración, ejecución y nuevamente volver a corrección. Y cuando las habilidades son más complejas, yo lo que necesito es dividirlas o las modelo o puedo encadenarlas, o sea que son dividirlas en partes para después terminar uniéndolas. En general, todas las habilidades más complejas, donde utilizamos los métodos de encadenar o modelar, se van a dar más entrando en las habilidades atléticas propiamente dichas. En las etapas del desarrollo de la escuela primaria, generalmente uno utiliza más los métodos de las habilidades motoras más simples. Ahora vamos a ver, dejo de un minutito, y para cerrar esta presentación de hoy, déjenme compartir para entender y dejar abierto ya para la próxima presentación de la semana que viene. ¿Qué pasa con el desarrollo de un deportista? ¿Dónde nosotros como docentes o profesores de educación física entramos en este juego, en este momento? ¿Cuál es nuestro grado de participación? Y es interesante que entendamos esto, porque a veces uno no entiende como docente todo lo que puede hacer dentro de una institución escolar a través de un deporte, y cómo este deporte, cómo uno puede en realidad terminar su función, no solo desarrollando un joven desde lo físico, y un deporte para toda la vida, sino que también hay otras cosas que podemos hacer por ellos. Para eso, déjenme contarles un poco en qué se basa en el atletismo el desarrollo de un joven, desde la nada hasta ser un campeón. En principio, decimos que el atletismo es un deporte de maduración tardía. ¿Qué es un deporte de maduración tardía? Que requiere muchos años para llegar al alto rendimiento. Entonces, al requerir tantos años de trabajo, bueno, el joven atraviesa un sinfín de etapas. Ustedes piensen todo lo que hablé hoy: enseñanza de técnicas, distintas etapas, momentos de crecimiento y desarrollo, maduración, crecimiento, desde lo social, desde lo psicológico. Vos mirá todo lo que pasa en el camino de un joven hasta poder llegar a cristalizar o transformarse en un atleta de primer orden o de rendimiento. Pero a lo mejor no termina siendo un atleta de gran orden y rendimiento, pero sí el atletismo puede ser un factor de desarrollo de su personalidad y de que haga un deporte a lo largo de su vida. Hace muchos años, como conté un poco en la primera presentación de la semana pasada, yo había hablado que muchos deportes habían comenzado etapas de desarrollos tempranos, ¿sí? Hay una etapa de desarrollo temprano que los demás deportes empezaron a captar jóvenes a través de modificar su estructura. Modificaron tamaños de pelotas, dimensiones de campo, alturas de redes, alturas de aros. Empezaron a pensar en un deporte para jóvenes, alejado del deporte del convencional, con reglas modificadas. El atletismo, claro, en ese aspecto fue pensando también una estructura de cómo podía incorporar, ¿para qué? Para que el atletismo empezara a aparecer dentro de la escuela, para que no apareciera
cuando el chico tenía 13 o 14 años después de su pico de madurez, entrar a la escuela secundaria donde estaría capacitado para empezar a aprender las pruebas del atletismo, sino que empezara antes. ¿Y cómo? Verbalizando las pruebas del atletismo, jugando un poco a las habilidades. Por eso, en el primer desarrollo de la etapa de un joven está el mini atletismo. El mini atletismo es, digamos, como la llave que dentro de la escuela primaria introduce el atletismo dentro de la escuela. Módulo del cual voy a hablar la semana que viene. Todo el módulo completo va a estar dedicado al mini atletismo. Entonces, el mini atletismo es de alguna manera la primer llave que nosotros tenemos para introducir al chico dentro del deporte. El mini atletismo no es más que jugar al atletismo a través de distintos juegos, que ya voy a relatar en el próximo módulo. Podemos hacer que el chico comience a entrar dentro, a familiarizarse con las pruebas del atletismo, que no son más que pruebas que tengan que ver con el correr, con el saltar y con el lanzar. Esas pruebas, ese desarrollo que se da dentro del nivel primario, o dentro de la edad, podría decirlo, del nivel primario, y particularmente podría darse dentro de la escuela primaria, cuando el chico avanza ya y egresa y está más en la edad de la escuela secundaria, empieza el desarrollo de lo que se llama las pruebas múltiples. ¿Qué serían las pruebas múltiples? Bueno, a veces uno cree que porque un chico es rápido, decir, este va a ser velocista. ¿Por qué? Porque es rapidísimo. Y aparte por ahí nos parece que es muy rápido, pero es muy rápido, sí, en serio, dentro del grupo que yo tengo es muy rápido. Pero a lo mejor cuando después me voy profundizando y voy viendo otros chicos de otros lados, es rápido, pero no tan rápido como yo quisiera. Entonces, si yo ya pienso que ese chico que era rápido a edad temprana va a ser un velocista y lo trabajo para que sea un velocista, o ya lo llevo en la escuela y lo hago solamente a hacer velocidad, estoy desperdiciando dos cosas. Primero, estoy desperdiciando la posibilidad que el chico tiene de seguir desarrollando su motricidad, lo estoy encasillando en una prueba y no me estoy dando cuenta que a lo mejor era rápido, porque lo es, pero no tan rápido para ser un buen velocista, pero puede ser muy rápido para ser un buen saltador. O puede ser muy rápido mañana con ciertos desarrollos de niveles de resistencia, terminando siendo un gran corredor de medio fondo. O tiene, además de velocidad, tiene ciertos componentes de fuerza que lo terminan explotando en un gran lanzador después de que haya desarrollado su pico de crecimiento. Entonces, la primera premisa básica en la escuela está dado con este desarrollo de lo que se llama pruebas múltiples. Pruebas múltiples es, mis alumnos tienen que conocer todas las pruebas del atletismo. Yo como docente tengo que tener la capacidad de poder enseñarle a mis alumnos todas las pruebas del atletismo. ¿Por qué? Porque yo estoy contribuyendo a que siga desarrollando su motricidad, que comenzó en el nivel, y podríamos decir que de acuerdo a la charla que di a la clase anterior, comenzó en el nivel inicial, con todo lo que ya hablé sobre la imagen corporal, el desarrollo de las habilidades motoras básicas, las habilidades motoras combinadas. Después la transformamos dentro del mini atletismo a través de los distintos juegos. Llegamos al nivel secundario y ahí empezamos el desarrollo de todas las pruebas. Todas. Tienen que saber lanzar balas, disco, jabalina, martillo, salto en largo, triple, si puedo enseñarles salto en alto hasta el nivel que yo pueda. Si tuviéramos la posibilidad de contar con colchonetas o algún elemento para tener la vivencia del salto con garrocha, que se puede hacer dentro de un nivel escolar hasta un punto determinado, tiene que hacer carrera de velocidad, de resistencia, conocer relevos, aprender la marcha. ¿Por qué? Porque todo eso enriquece su motricidad, le da variabilidad, y de repente el chico empieza
a mostrarse en todas las pruebas del atletismo. Entonces, dentro de todas esas pruebas del atletismo que el chico aprendió, de pronto se empieza a destacar en algo. Yo me doy cuenta que a lo mejor, como le dije antes, como él conoce todas las pruebas y yo lo veo en todas las pruebas, empiezo a darme cuenta que es bueno para saltos. Entonces, pero no era tan bueno para lanzamiento, o a él tampoco le gusta tanto lanzar. Aprendió, pero no, él le gusta el salto y además es bueno el salto. Entonces empieza otra etapa. La etapa del grupo de pruebas. ¿Y a qué llamamos grupo de pruebas? Grupo de pruebas es el grupo de los, si fueran los saltos del atletismo, largo, triple, alto y garrocha. Yo empiezo a enseñar. El chico tiene que conocer y ya empieza a mejorar. Antes las conocía más, pero ahora ya estoy centrado en un grupo de pruebas. Y voy trabajando sobre el grupo de pruebas que el más se destaca. Cuando pasan los años, dentro de ese grupo de pruebas, yo ya me doy cuenta que el chico no es tan bueno para los saltos verticales, pero es muy bueno para los saltos horizontales. Puede entonces largo y triple. Seguramente entonces ahí empieza otra etapa, la especialización. Y ya voy entrando en otra etapa. Ya lo voy especializando solo en largo, solo en triple. Para después terminar en una etapa posterior entrando en la etapa que nosotros llamamos etapa del rendimiento. ¿Cuántos años habrán pasado desde que un chico empezó en la etapa del mini atletismo hasta que llegó a la etapa del rendimiento? Miren, fíjense que el mini atletismo estaba centrado en el nivel primario, las pruebas múltiples empiezan en la primera etapa del nivel secundario. Prácticamente cuando ya llegué o debería estar en el grupo de pruebas, prácticamente el chico está en la última etapa del colegio secundario y ya después necesita de otras cosas. Miren las edades. En general, nosotros coincide con lo que les estoy diciendo. Quiere decir que un chico habrán pasado desde que empezó en la etapa del mini atletismo hasta que llegó a la etapa 5, que sería el rendimiento, quizás 12 años de trabajo dentro del atletismo, para empezar a pensar en el rendimiento. Antes lo estuvimos formando. Pero si yo me centro como docente, y me centro dentro de esta escuela, dentro de este esquema, ¿dónde intervenimos nosotros como profesores fundamentalmente? Nosotros, nuestro rol clave dentro de la escuela está centrado en el mini atletismo en la etapa primaria y en el grupo de pruebas múltiples en la etapa secundaria. Es fundamental nuestro trabajo en la enseñanza. Por eso, si nosotros queremos desarrollar el atletismo como deporte formador dentro de la escuela, debemos trabajar fundamentalmente, más allá de todo el desarrollo motor que viene trayendo un chico desde el nivel inicial, introducirlo al mini atletismo, incorporar el mini atletismo dentro de los programas, de mi programa o mis planificaciones, de la cual voy a hablar la clase próxima, y empezar al desarrollo de las distintas pruebas del atletismo, de todas las pruebas que yo le pueda transmitir al chico. El chico tiene que tener la capacidad de ejecución correcta de todas las pruebas. Por eso, los próximos módulos, módulo 3, va a estar en la enseñanza del mini atletismo. Módulo 4, vamos a dar el ejemplo de cómo enseñar algunas pruebas del área de las carreras. El módulo 5 va a estar algunas pruebas de los saltos, y el módulo 6 algunas pruebas de los lanzamientos. Módulo 4, 5 y 6 va a estar orientado más hacia el nivel secundario, y el módulo 3 orientados hacia el nivel primario. Pero está claro que nosotros tenemos que ver este esquema y saber cuál es el rol que nosotros como docente cumplimos en todo este proceso.
Y para cerrar, entonces, y resumir, podemos decir lo siguiente. Que en la etapa 1 y 2, como acabo de mencionar, que es de este plan de desarrollo de un atleta, se produce dentro de la escuela, y particularmente dentro de la clase de educación física, donde se produce el gran aporte. El profe de educación física es una clave fundamental en el desarrollo porque es quien difunde todas estas cosas. Por eso, de alguna manera, estamos transmitiendo este conocimiento para que ustedes puedan multiplicarlo dentro de las diversas instituciones. Entonces, como deporte formador, es claramente donde el atletismo entra dentro de la escuela. Forma parte de esa formación multilateral. En la etapa 1, como acabo de decir, el mini atletismo entre los 5, 7 y 11 y 12, y en la etapa 2, pruebas múltiples que va entre los 12 y 14 y 16 años. ¿Sí? No hay, en realidad, el atletismo tiene, como cualquier deporte, lo lindo también que tiene y lo formativo que tiene es la parte competitiva. Entonces, la competencia intercolegial, la posibilidad que le damos a los chicos de competir, de entrar en un clima sano, de compañeros, de agonismo contra el otro, inclusive dentro de un deporte individual, se potencia mucho lo grupal dentro de la institución escolar porque uno se pone la camiseta de la institución cuando lo hace. Y mañana posteriormente quizás la de un club, la de una provincia, la de un país. Entonces siempre, a pesar de que es un deporte individual, siempre está esto del compañerismo, del trabajo en grupo, valores que hay que fomentar. Y de última, suponiendo que no tuviéramos un gran personaje, todo lo que acá se va acumulando como proceso formativo te va dejando valores para tu vida. Muchos de nosotros docentes nos encontramos con algún exalumno que ha formado parte de nuestro grupo de atletismo y tiene gratos recuerdos de esa etapa de formación, de competencia que tuvimos con ellos. Pero también el docente en su momento, cuando empieza a trabajar el atletismo dentro de la escuela, tiene una parte fundamental que creo que deberíamos nosotros considerar, que a veces desestimamos, que son, hay un camino con dos opciones, digamos, ¿no? ¿Cuál es ese camino? Bueno, el camino hay una sola dirección, ¿no? Que sería cómo puedo yo hacer para que un chico que de repente es bueno y que se empieza a destacar y que yo veo que le gusta, pueda llegar al deporte federado, porque ese es un puente. Nosotros de alguna manera tenemos que tratar de ser un puente con eso. Entonces, si yo soy docente, que además de tener una escuela donde yo trabajo y desarrollo el atletismo, tengo fuera del ámbito escolar, pertenezco a algún club, municipio, o yo privadamente tengo un grupo de atletismo, tengo como mi semillero dentro de la escuela y la posibilidad de la derivación para seguir trabajando fuera de ella mucho más allá. Si así yo no lo tuviera, soy apasionado del atletismo, pero no puedo, tengo otras actividades, no tengo una escuela de atletismo, por ahí me gusta el atletismo, lo puedo enseñar, me interesan mucho los valores que transmite, pero de repente no tengo yo una escuela mía propia. Puedo buscar rápidamente alguna institución donde poder derivar al chico, donde yo ser el puente, un nexo para que ese chico siga el camino y el crecimiento. Yo personalmente empecé así, empecé con un loco dentro de la escuela, un loco, un fanático que en un lugar donde no existía el atletismo, hizo un grupo de atletismo dentro de la escuela. Ese loco y fanático sacó un montón de personas, algunas que inclusive no los voy a nombrar ahora, pero son personajes relevantes, inclusive dentro de hoy del deporte,
que salieron de una escuela de atletismo que la hizo un profe dentro de un campo que era un loco fanático del atletismo. El loco fanático es aquel que es capaz de transmitir un montón de valores y puedes terminar derivando y creando a lo mejor un gran deportista para el futuro, pero más allá del gran deportista para el futuro, termina transformando a la persona en un gran hombre, una persona o mujer, ¿no? Con todos los valores que el atletismo en sí encierra. Muy bien. Miren qué saludo que les mandé. Muy bien. Espero no haberlos aburrido. Hoy atravesamos por un montón de cosas. Desde que empezamos a crecer y desarrollarnos, pasamos por la enseñanza de las habilidades y terminamos de redondear el proceso del desarrollo de un deportista, de un atleta, para que nosotros como docentes podamos ubicarnos en un lugar determinado, que sepamos dónde nos tenemos que parar, y a partir de ahí yo pueda seguir dándole mayores insumos para poder trabajar con los chicos dentro de la clase. No sé si tenemos algunas preguntas. La charla, como ustedes saben, queda grabada. Sí, la charla queda grabada y recuerden que también está en el canal de YouTube, porque esta charla también se reproduce por YouTube, así que ahí pueden verla ustedes. Y más allá de los agradecimientos y felicitaciones, Omar, para vos, hay algunas reflexiones. Acá Mariano dice que en las escuelas públicas no se piensa en un gimnasio ni en un área de educación física. No, dice que quiénes son los arquitectos que diseñan las escuelas públicas, eso no lo podemos saber. No, eso. De todas formas, uno de los grandes impedimentos que aparentemente tiene la enseñanza del atletismo tiene que ver con eso que el profesor acaba de montar, que habla de espacios físicos, de lugares. Bueno, yo el primero voy a tratar de convencerlos la clase que viene, en principio que, por ejemplo, para desarrollar el mini atletismo no necesitamos ni una pista, ni una bala, ni un disco, ni una jabalina, ¿no? Necesitamos un montón de cosas alternativas, ¿no? Entonces eso lo voy a tratar de convencer la clase que viene. Y a futuro también podemos decir que para empezar a enseñar algunas de las técnicas del atletismo, también podemos improvisar algunos elementos. Yo entiendo lo que igual el profesor dice. Ya después, a medida que los chicos crecen, necesitan de más espacio y más material. Pero para empezar, podríamos empezar en pequeños espacios. ¿Tá? Vamos a hablar la clase que viene. Estoy vendiéndome, ¿viste? Estoy vendiendo para la próxima. No, Omar, uno se debe también adaptar a las posibilidades que tiene, ¿no? A los espacios y a los recursos con los que cuenta, y a partir de ahí poder optimizar esos recursos y poder usarlos, ¿no? A veces uno se queda pensando en lo que le falta y no termina de utilizar lo que tiene, ¿no? Que también es algo que uno tendrá que ver. Voy a agregar a lo tuyo una última reflexión, y esto tómenlo como para analizar, ¿no? Ustedes de repente, lo que más vale es el recurso humano, en principio, el fanático, el loco, el que es capaz de transmitir y sobreponerse a todas las dificultades. Hay gente que teniendo una pista sintética y lleno de elementos no es capaz de reproducir en el deporte deportistas. Y hay aquellos locos formadores que son capaces de sacar campeones en una plaza. Y ustedes dicen, ¿cómo es posible? No es posible. Hay muchos ejemplos a lo largo de este país de que eso sucede. Primero que todo, tenemos que ser fanáticos, locos de lo que hacemos. Esos locos son los que de alguna manera trascienden y llegan e impactan en los chicos. Piénsenlo eso. Una cosa te quería decir y les quiero decir a todos, y vamos cerrando. Escribe Claudia Marcos, que dice, tienen una escuela de atletismo que se llama CBS, Corre, Vuela, Sueña,
Y en noviembre parece que van a llevar los chicos a Puerto Madre en Chubut para hacer algunas cosas. Bueno, hay gente de todo el país, así que está buenísimo eso. Hay mucha gente que te agradece, Omar, están muy agradecidos. Bueno, todos. muchas gracias. La verdad que fue muy clara la posición. Una aclaración respecto de la certificación. Nosotros les vamos a informar, o la clase que viene, o la cuarta, el modo en que vamos a hacer la entrega de constancia y certificación. Por supuesto que tenemos que chequear la lista de inscriptos con la participación, y estamos viendo ahí, es mucha gente, así que no queremos cometer, o mejor dicho, vamos a cometer la menor cantidad de errores posibles. Así que estamos Siempre chequeando. hay, siempre pasa, son mucha gente. Es mucha gente, mucha gente. Bueno, les agradezco a todos, muchas gracias, Omar. Como Gracias. siempre, muy claro, y nos vemos el miércoles que viene. ¿Sí? Un beso y el miércoles que viene a todos nos volvemos a ver. Gracias. Gracias. Gracias, Omar. Nos vemos. Gracias a todos. Un beso, un gran saludo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muy lindo. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Saludos. Chao, saludos. Gracias. Chao, chao. Gracias. 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 Bueno, cierro Gracias, profe, por la presentación. Excelente. Cierro el chat. Gracias. Hasta luego.